La verdad de lo que pasó con la familia de Aristóteles Onassis después de 1975. Aristóteles Onassis llegó al más alto de los poderes económicos del mundo, tras llegar sin recursos económicos a Argentina, a los 17 años en el año de 1923, transformando barcos viejos en un imperio que navegó por todos los mares del mundo. Pero en sus últimos años, aquel hombre que parecía invencible comenzó a apagarse lentamente. La miastenia gravis, una enfermedad rara que debilita los músculos, fue robándole la fuerza y la voz, ya mermadas por una terrible pérdida familiar, la muerte de su primogénito. Desde entonces el magnate griego, que alguna vez había sido sinónimo de ambición y triunfo, se convirtió en una sombra de sí mismo. El 15 de marzo de 1975, en una habitación del Hospital Americano de París, Onassis finalmente cedió ante las complicaciones de su afección. Tenía 69 años. A su lado estaba su hija, Cristina. En cambio, su esposa, Jacqueline Kennedy Onassis, se encontraba en Nueva York. Con su último suspiro, terminó la vida de uno de los hombres más ricos y enigmáticos del siglo XX, un símbolo de poder y privilegio que había conquistado los negocios, los mares y hasta el corazón de la viuda del presidente de Estados Unidos. Su cuerpo fue llevado a descansar en su isla privada de Escorpios, frente a las costas de Grecia, donde ya reposaba su hijo. Pero su muerte no trajo calma. Se extinguió el patriarca, pero comenzó una seguidilla de tragedias para los Onassis. Jackie le pasó la maldición a los Onassis. En este video te contaremos la vida de la familia Onassis tras la muerte de su principal líder. Una historia marcada por la soledad, la pérdida y las maldiciones que parecieron perseguir a cada generación. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Así fue la muerte de Tina Onassis, ex esposa de Aristóteles. Mejor conocida como Tina Onassis, Athina Livanos, nació en un entorno de grandes lujos en 1929, siendo hija del magnate griego Stavros Livanos. Desde muy joven se paseó entre los círculos aristocráticos de Londres, Nueva York y Atenas. Con apenas 17 años, en 1946 se casó con el poderoso Aristóteles Onassis, cuando él ya era una figura prominente en el mundo del mar. Como fruto de ese matrimonio nacieron sus dos hijos, Alexander en 1948 y Cristina en 1950. Con el tiempo, las infidelidades del magnate y su famosa relación con la cantante María Callas erosionaron la unión de la pareja. Tina presentó su demanda de divorcio por el motivo de adulterio en el año 1959 y se divorciaron en 1960. Un año después, Tina se casó con John Spencer Churchill, de quien también se divorciaría 10 años después, a la edad de 42. Entonces sorprendió a todos al casarse con otro griego millonario, Stavros Niarchos, el viudo de su propia hermana Eugenia, lo que intensificó la amarga rivalidad entre las familias Livanos, Onassis y Niarchos. En medio de ese turbulento contexto ocurrió su muerte. El 10 de octubre de 1974, Tina fue hallada muerta en una suite del hotel de Canalais, en París, donde vivía con Niarchos. Las causas oficiales señalaron un edema pulmonar agudo, aunque muchas fuentes especulan que pudo ser una sobredosis de barbitúricos. Fue enterrada en el cementerio Vadebau de Lausana, Suiza, junto a su hermana. Así fue la muerte de Jacqueline Kennedy Onassis, la siguiente esposa de Aristóteles. Tras su rol emblemático como primera dama de Estados Unidos, un periodo que terminó tras el intempestivo magnicidio de su esposo, el presidente John F. Kennedy, Jacqueline Bouvier Kennedy vivió una vida cargada de tragedias y reconstrucciones. En 1968 se casó con Aristóteles Onassis, buscando un nuevo capítulo lejos del drama político estadounidense. Durante su matrimonio con el magnate griego, Jackie mantuvo un perfil bajo, evitando los escándalos más crudos, aunque su conexión con el mundo de Onassis siempre fue motivo de especulación y tensión con la familia del magnate. Con el fallecimiento de Onassis en 1975, Jacqueline se convirtió en la viuda de uno de los hombres más ricos del mundo, atrapada en disputas frecuentes por su herencia con los hijos de Aristóteles, especialmente con la hija menor, Cristina. Años más tarde, la salud de Jackie comenzó a debilitarse, padeció enfermedades en la espalda y finalmente le diagnosticaron un linfoma no Hodgkin, que deterioró su estado general. Pasó sus últimos años con quien sería su última pareja, el empresario Maurice Tempelsman.
El 19 de mayo de 1994, después de que el cáncer se extendiera a su cerebro, médula espinal y posteriormente al hígado, Jackie falleció en Nueva York a los 64 años. Su funeral fue íntimo, con protocolo católico y rodeada del respeto público que le acompañó toda su vida. Así fue la muerte de María Callas, el amor de Aristóteles. María Callas, la célebre cantante soprano nacida en 1923, vivió una vida de gloria en los escenarios, pero un dolor profundo en su vida personal. Su relación con Aristóteles Onassis comenzó alrededor de 1957, durante el primer matrimonio del magnate, y floreció en la década de los 60, durante el matrimonio con Jacqueline Kennedy, pero jamás se casaron. Su vínculo fue de pasión intensa y conflicto. Onassis estaba casado con Tina cuando conoció a Callas, pero su conexión artística y emocional perduró incluso después de su siguiente matrimonio. El 16 de septiembre de 1977, Callas murió en París a los 53 años. Su maquilladora la encontró en el baño de su casa, probablemente víctima de un infarto. En sus últimos años, Callas sufrió depresión, crisis de identidad, enfermedades físicas y una sensación creciente de abandono tras el abandono de Onassis por otros amores. Sus restos fueron velados en París y luego trasladados a Atenas, la capital griega, donde fueron enterrados en el cementerio del Pireo. En la historia de Onassis, Callas siempre fue el gran amor no consumado, con un final melancólico por la historia de la pareja que pudieron ser. Alexander Onassis murió a los 24 años en 1973. Alexander Sócrates Onassis, el primogénito de Aristóteles y Tina Onassis, nació en Nueva York el 30 de abril de 1948. Destinado desde su nacimiento a heredar el imperio familiar, Alexander fue nombrado presidente de la división aérea, Olympic Aviation, y se involucró activamente en el negocio naviero de su padre, pero todos los planes se desplomaron en un gélido día. El 22 de enero de 1973, Alexander pilotaba una avioneta Piaggio P-136L2 en un vuelo de entrenamiento desde el aeropuerto Helinikon en Atenas. Al aterrizar, la nave se estrelló con un muro de contención cerca de la pista. Gravemente herido, Alexander fue trasladado a un hospital, pero falleció la madrugada del 23 de enero de 1973, a los 24 años. Su cuerpo fue enterrado en la isla privada de Scorpios, junto al resto de sus ancestros. La muerte de Alexander, ocurrida 2 años antes de la muerte de Aristóteles, marcó los últimos años de vida del magnate. La pérdida del heredero distorsionó sus planes y lo sumió en un duelo persistente. Para Cristina quedó la pesada carga de ser la única descendiente para sostener el legado Onassis. Cristina Onassis, hija. Cristina Onassis nació el 11 de diciembre de 1950, también en Manhattan, Nueva York. Siendo la hija menor de Aristóteles y Tina, fue criada en Europa, con estudios en colegios de Inglaterra y Francia. Como era de esperarse al nacer en semejante familia, vivió rodeada de lujos, pero también de tensiones familiares. Durante el divorcio de sus padres en 1960, Cristina fue testigo del conflicto familiar, la relación extramarital de Onassis con María Callas, sus posteriores matrimonios y la presión por sostener el legado familiar. Cuando su hermano Alexander murió en 1973, Cristina quedó como única heredera directa del imperio Onassis. Se trasladó a Nueva York para trabajar desde joven en las oficinas de su padre y prepararse para asumir su legado. Tras la muerte de Onassis en 1975, heredó la mayor parte del patrimonio y la posición simbólica de su dinastía. Supo moverse entre el brillo social y el peso emocional de una vida bajo escrutinio. Conocida por su estilo discreto, pero también por relaciones conflictivas y decisiones controvertidas, Cristina se convirtió en figura central de la saga familiar. Cristina sufrió múltiples tragedias durante su corta vida. A pesar de su inmensa fortuna, Cristina Onassis vivió atormentada por pérdidas, adicciones y decepciones. Desde niña cargó con un pasado doloroso. Perdió a su hermano Alexander, vio morir a su madre Tina apenas un año después, y al siguiente despediría a su padre. Quedó sola frente al peso del imperio Onassis. En su vida adulta atravesó episodios de depresión clínica, uso abusivo de medicamentos, varios trastornos alimenticios y relaciones amorosas fallidas. Se casó 4 veces, nunca encontró estabilidad amorosa. Fue su última unión con Thierry Russell, en la cual produjo a su única hija, a Tina, pero el matrimonio también se rompió por infidelidades. Sus últimos años estuvieron marcados por la soledad y el deterioro físico y emocional. Thierry Russell, yerno de Aristóteles. Thierry Patrick François Russell nació el 16 de febrero de 1953 en Neuilly-sur-Seine, en Francia, en una familia vinculada al negocio farmacéutico. Fue el cuarto y último esposo de Cristina Onassis,
con quien contrajo matrimonio en 1984. De este matrimonio nació la única hija de Cristina, la joven Athena, nacida en enero de 1985, pero la relación estuvo marcada por conflictos desde el inicio. Mientras estaba casado con Cristina, Thierry ya mantenía una relación paralela con la modelo sueca Marianne Gaby Landlash, quien tuvo 2 hijos con él en pleno matrimonio con Cristina. Eric en julio de 1985, el mismo año del nacimiento de su media hermana Athena, y Sandrine en mayo de 1987. La desconfianza, las tensiones y el escándalo por los hijos fuera del matrimonio llevaron a la ruptura. En 1987, Cristina inició el proceso de divorcio al descubrir la infidelidad. 4 años después, Thierry tendría a su 4ª hija, Joanna, la tercera nacida de su unión con Gaby, su amante. Thierry quedó en medio de disputas legales como cofiduciario de la fortuna de Athena, enfrentándose con los 4 fideicomisarios griegos del patrimonio Onassis. En 1999, un tribunal ordenó que la administración de la herencia de Athena fuera transferida a la firma de auditoría suiza KPMG Fides. Rose influyó decisivamente en el destino financiero y emocional de Athena, la única nieta de Aristóteles Onassis, mientras otras ramas del linaje ya se desvanecían. ¿Quién se quedó con la fortuna de Aristóteles Onassis después de morir? Cuando Aristóteles Onassis falleció en el año de 1975, dejó una fortuna colosal: barcos, bienes inmuebles, cuentas bancarias, inversiones, pero también una voluntad clara: repartirla entre su hija Cristina y la creación de una fundación en honor a su hijo Alexander. Según estimaciones, Cristina heredó aproximadamente el 55% del patrimonio, mientras que el otro 45%, excluyendo la parte que correspondía a Jacqueline Kennedy Onassis, quedó a cargo de la Fundación Alexander S. Onassis. Cristina eligió su lote de activos con cuidado, presionando incluso para supervisar la gestión de la fundación. El legado de Onassis debía perpetuarse mediante 2 ramas conjuntas: la línea directa familiar con Athena y la línea institucional a través de la fundación. Con el tiempo, esa división operó como una línea simbólica entre la herencia privada y el legado público. Mientras Cristina y luego Athena tomaban control del patrimonio personal, la fundación continuó operando como brazo filantrópico, con recursos propios. La fundación para su hijo recibió la mitad de la herencia de Aristóteles. De las instrucciones explícitas de la división de la fortuna en el testamento de Aristóteles Onassis, nació la Alexander S. Onassis Public Benefit Foundation, constituida junto con una entidad comercial llamada Business Foundation. La fundación pública es la única beneficiaria de los rendimientos del holding empresarial. Cristina Onassis fue la primera presidenta de la fundación, cargo que ejerció hasta su muerte. Luego Stelios Papadimitriou, abogado de Onassis, asumió la presidencia, y actualmente la fundación es liderada por Anthony S. Papadimitriou. La fundación financia sus actividades a partir de los beneficios generados por el holding comercial, sin depender del capital principal de la organización, y dirige esos recursos hacia programas de educación, salud y cultura, principalmente localizados en Grecia. De esta forma, la mitad muerta de la herencia de Onassis se transformó en un organismo vivo, activo, que ha perdurado décadas después. Los bienes heredados por la fundación no se consumen, sino que generan ingresos que se reinvierten parcialmente y se destinan en parte, alrededor del 40%, según sus estatutos, a fines públicos. La fundación ha beneficiado a 2.5 millones de griegos y el Hospital Onassis ha atendido a 2 millones de pacientes. Desde su creación, la Alexander S. Onassis Public Benefit Foundation impulsa una amplia gama de iniciativas sociales, culturales y sanitarias destinadas a fortalecer el vínculo entre el patrimonio Onassis y el bienestar público. En sus 50 años de existencia, la fundación ha reportado más de 2.5 millones de griegos beneficiados mediante programas educativos, culturales y médicos. Entre sus proyectos más emblemáticos está el Onassis Cardiac Surgery Center, centro médico dedicado a cirugía cardiotorácica, inaugurado en Atenas en 1992, como donación al país. Hasta ahora, el hospital y sus servicios asociados reportan que han atendido a más de 2 millones de pacientes y han realizado decenas de miles de intervenciones cardiovasculares y trasplantes. Su apoyo en el ámbito médico se amplió con la creación del Onassis National Transplant Center, cuyo objetivo es convertirse en el núcleo nacional de trasplantes. A través de becas, programas de cultura griega y promociones académicas en decenas de países, la fundación ha distribuido beneficios más allá de las fronteras de su país. Cristina Onassis murió en 1988. El 19 de noviembre de 1988, una nueva tragedia sacudió el mundo Onassis. Cristina fue encontrada sin vida en la bañera de una mansión en la provincia de Buenos Aires, en Argentina.
Tenía apenas 37 años. La autopsia concluyó que la causa fue un infarto agravado por edema pulmonar agudo, descartando alguna intervención externa o por propia mano. Al día siguiente se realizó un funeral privado, siguiendo la costumbre griega ortodoxa, en la isla privada de Escorpios, donde fue sepultada junto a su padre y hermano Alexander. En su testamento, Cristina dejó toda su fortuna estimada, unos $250 millones, para su hija Athina, quien entonces tenía apenas 3 años. Con ello, la tensión hereditaria de Cristina saltó de generación. Desde muy joven, Athina se convirtió en el último símbolo de su privilegiado linaje. Tras la muerte de Cristina, Theodore Russell y los fideicomisarios del patrimonio Onassis administraron la herencia en nombre de la niña. El extraño destino que heredó fue más una carga que un regalo, un capital inmenso con exigencias emocionales y legales. Athina Onassis, la única nieta. Athina Hélène Onassis nació el 29 de enero de 1985 en el Hospital Americano de París, hija del cuarto matrimonio de su madre, Cristina Onassis, con Theodore Russell. Con su nombre eligieron honrar el legado materno. La llamaron Athina por su abuela Tina. Tras el divorcio de sus padres en 1987, Athina quedó bajo el cuidado del padre y su compañera y amante Gaby Langash. Educada en Suiza y Bélgica, Athina creció con el apellido Onassis, como una corona que pesaba sobre sus hombros. Cuando cumplió 18 años, pudo acceder a la mitad de la herencia familiar, la que correspondió a su madre y que se heredó de forma íntegra a la joven. La otra mitad del legado de su abuelo, destinada a la fundación, se manejaba por separado. Athina prosperó en el mundo ecuestre, participó en competencias de salto, construyó su identidad deportiva y se mantuvo al margen de los escándalos públicos. Se estima que su fortuna incluye activos inmobiliarios entre 200 y 300 millones de dólares, efectivo, acciones y propiedades vinculadas al mundo ecuestre. Es la única descendiente directa viva del apellido Onassis. Su padre y su amante la criaron. El rol de Gaby Langash, amante de Terry Russell durante su matrimonio con Cristina, ha sido bastante controvertido en la historia de la familia Onassis. Fue ella el centro de la disputa que causó el divorcio entre Cristina y Thierry, al ser su amante durante todo el matrimonio. 3 años después del divorcio y 2 después de la muerte de Cristina, ocurrida en 1988, Thierry y Gaby se casaron, asumiendo la crianza de Athina junto con los hijos de la pareja, 2 de los cuales nacieron cuando eran amantes. Gaby pasó de ser la amante de su padre a convertirse en la figura materna de Athina, quien quedó huérfana con apenas 4 años. Athina heredó el apellido y la fortuna Onassis, mientras sus hermanastros llevaban el apellido Russell y crecieron fuera del linaje griego. Este escenario familiar impuso desde niña una mezcla rara de afecto, ambivalencia y responsabilidad simbólica. Fue criada por el hombre que traicionó a su madre y por la mujer que compartió esa traición. Las 2.5 mil millones de libras esterlinas como regalo de 18 años. Cuando Athina Onassis cumplió 18 años, el 29 de enero del año 2003, gracias a su mayoría de edad, tomó posesión legal de una enorme parte de la fortuna Onassis. Esa mañana se desplazó en un coche blindado desde la villa de su padre, en Lucy-sur-Morge, Suiza, hacia la villa Crystal Boisland, para firmar los documentos que le darían control sobre sus bienes. Se le entregaron acciones, propiedades, cuentas bancarias, arte, joyas, una isla familiar y otros activos, valorados en aproximadamente 2.5 mil millones de libras esterlinas, como parte de la herencia directa de su madre Cristina y de su abuelo Aristóteles. También cambió legalmente su nombre, adoptando plenamente el apellido Onassis. La recepción formal de su herencia fue un hito esperado por muchos. Desde que Athina quedó como heredera, su padre fue el centro de controvertidas disputas por el manejo del patrimonio Onassis. Los fideicomisarios griegos establecidos para supervisar la fortuna de la niña acusaron a Russell de aislar a su hija y tomar decisiones financieras perjudiciales para su dinero. Se decía que gastaba sin autorización o sin supervisión, que la mantenía lejos de Grecia y que incluso pretendía mudarse a Francia para evadir impuestos más altos si no recibía libertad administrativa completa. Por eso intervino un tribunal y dispuso el control de la fortuna en manos de la firma suiza KPMG Fides. El día en que Athina finalmente asumió su herencia, se convirtió en una poderosa heredera tras décadas de disputas sobre su herencia. Recibió el resto de su fortuna a los 21 años, cuando asumió la responsabilidad pública de todos sus bienes, instituciones y demás herencias. ¿Por qué Athina no habla ninguna palabra de griego? La relación de Athina Onassis con Grecia fue siempre compleja y marcada por distancia física, emocional y cultural. Aunque es hija y nieta de griegos, nació y creció en entornos francoparlantes y cosmopolitas. Francia, Suiza, Brasil, Bélgica.
Fuentes de su círculo cercano afirman que nunca aprendió griego, ni siquiera lo básico, en parte porque su educación estuvo dirigida por su padre, Thierry Russell, y su madrastra, Gaby Langash, quienes la criaron más alineada con idiomas internacionales. La herencia familiar, aunque poderosa, llegó con heridas. Athina habría llegado a decir que el nombre Onassis, la tradición griega y las mansiones familiares le producen más dolor que orgullo. Muchos reportes mencionan que evita las visitas prolongadas a Grecia, que vendió o dejó de lado propiedades y objetos relacionados con su madre o abuelos, y que lleva una vida lejos del estruendo mediático que rodea todo lo relacionado con su apellido. Esta decisión ha decepcionado a algunos griegos, pues algunos esperaban que la última descendiente directa de una de las familias más emblemáticas del país mantuviera conexión cultural con su nación. Pero para Athina, al menos según cuentan sus amigos cercanos, hablar griego es mucho más que aprender un idioma. Implica enfrentar relatos de pérdidas, expectativas no cumplidas y el peso simbólico de una saga familiar marcada por muertes tempranas y conflictos por herencias. Fue una niña rica, sí, pero quedó huérfana de madre muy joven, moviéndose siempre entre custodios, tutores y rumores. Athina perdió un embarazo en el año 2013. En 2013, Athina Onassis atravesó otra de estas tragedias personales que parecen seguir marcando los hilos de la historia familiar. De acuerdo con reportes del diario griego Ethnos, la heredera quedó embarazada en noviembre de ese año, pero sufrió un aborto espontáneo antes de que su embarazo se confirmara públicamente. Ella misma se enteró pocos días antes de asistir a la boda de su media hermana Sandrine, celebrada en Francia. Información de su círculo cercano señala que fue una pérdida difícil tanto física como emocionalmente para Athina. Athina no hizo declaraciones oficiales sobre la noticia, no solo por su decisión de mantener su vida personal en bajo perfil, sino por los problemas que ya enfrentaba su matrimonio con Álvaro de Miranda Neto, también atleta de equitación brasileño, con quien contrajo nupcias en el año 2005. La pareja llevaba años ya cargada de expectativas, tensiones y altibajos sentimentales y mediáticos. Su ex esposo quería 11 millones por darle el divorcio y 350.000 euros de por vida. Pese a los intentos de mantenerse unidos en el año 2017, tras 13 años de matrimonio, Athina y su esposo Álvaro decidieron divorciarse. El episodio, además de doloroso, se convirtió en el periodo más publicitado de la vida de la millonaria griega. Tras formalizar la separación, Álvaro exigió 11 millones de euros como parte del acuerdo de divorcio. Además, pidió 350.000 euros anuales como una pensión de por vida. También reclamó participación en bienes y propiedades compartidas, incluyendo inversiones vinculadas al mundo ecuestre, caballos y propiedades en diversas jurisdicciones, así como las ganancias de negocios conjuntos del matrimonio. Las demandas pusieron en evidencia la complejidad legal del legado Onassis. Muchos de sus activos estaban sujetos a fideicomisos, estatutos de fundaciones y condiciones impuestas por los administradores del patrimonio, que habían sido definidos por su madre y por las instituciones legales suizas. Al final, aunque hubo mucha especulación mediática y litigios, el divorcio terminó con Athina reteniendo la mayor parte de sus bienes, y Álvaro obtuvo muy poco de lo que pidió originalmente. Athina se rompió 2 vértebras al caerse del caballo. La equitación ha sido la gran pasión de Athina Onassis desde su juventud. Gracias a este deporte conoció a su ex esposo. Sin embargo, le dio tanta diversión y disciplina como riesgos. En noviembre del año 2012, sufrió una caída durante una competencia de salto que le provocó una lesión seria. Se rompió 2 vértebras de la columna. Este accidente requirió recuperación prolongada, reposo y cuidado médico especializado. A pesar del dolor y la gravedad del daño físico, Athina logró regresar a la competición poco después, participando en campeonatos internacionales, como los europeos de salto en 2013. Esta no fue su única lesión. Ya en 2007, 6 años antes, había sufrido la fractura de otra vértebra. Athina Onassis es una organizadora de un evento de espectáculo de caballos que lleva su nombre. La pasión de Athina por los caballos se transformó en un proyecto. Desde 2007, su nombre acompaña el concurso internacional de salto, Longines Athina Onassis Horse Show. Lo que comenzó como una iniciativa deportiva y de branding familiar, se consolidó como uno de los eventos de salto más importantes en su circuito, con dotaciones que atraen a jinetes de primer nivel. La idea, impulsada junto a su entonces esposo Álvaro Doda de Miranda Neto y equipos de organización profesionales, fue ambiciosa: combinar este deporte de élite con un entorno glamurosamente ligado al jet set, trasladando el espectáculo a escenarios como Sao Paulo, Río de Janeiro y más tarde la costa de Saint-Tropez. Organizar una competición de ese calibre exige logística extrema, pistas, transporte y cuidado de los caballos, jardinería temporal, arenas protegidas
y una red de patrocinadores dispuestos a invertir en la imagen del evento. Atina aportó más que su nombre, imprimió una identidad que mezclaba tradición ecuestre y lujo contemporáneo. ¿Cuánto dinero tiene Atina Onassis actualmente? La fortuna atribuida a Atina Onassis ha sido objeto de especulación mediática durante décadas. Sin embargo, las estimaciones más serias la sitúan en un patrimonio sustancial, pero mucho menor que los bulos que circulan. Tras la muerte de su madre y los pasos legales que le permitieron recibir la herencia, Atina accedió a activos importantes, propiedades, acciones, cuentas y el control parcial de inversiones vinculadas con el legado Onassis. Reportes recientes calculan que su patrimonio, en un rango que suele mencionarse entre los 200 y 300 millones de dólares, compuesto por bienes inmobiliarios, activos financieros y sus inversiones en el mundo ecuestre. Ese número refleja, además, la estructura real del legado Onassis. Gran parte del capital original está protegido en fideicomisos y en la Alexander S. Onassis Foundation, cuyo propósito y estatutos limitan la libre disposición de ciertos activos. Por eso, la riqueza disponible de Atina no equivale exactamente al total nominal asociado a su apellido. Es una fortuna administrada con controles legales, fiscales y de gobernanza que condicionan su uso. En la práctica, Atina vive con un alto nivel de recursos, puede sostener establos, competencias y estilos de vida internacionales, pero siempre entre estructuras fiduciarias y supervisión institucional. Atina está en la mesa directa del gigante de supermercados francés, Groupe Casino. En octubre de 2024, Atina Onassis dio un paso importante más allá de su faceta ecuestre. Fue nombrada como miembro independiente del Consejo de Administración de Groupe Casino, una de las mayores cadenas de supermercados de Francia. Su ingreso coincidió con una reestructuración del directorio, que buscaba fortalecer la gobernanza y captar inversores. En su perfil corporativo se le presenta como inversora, con residencia en Bélgica, idioma materno francés y fluidez en inglés y portugués. Además del cargo administrativo, Atina ha cultivado una pasión empresarial vinculada al mundo rural, incluyendo la competencia ecuestre que lleva su nombre, así como los establos profesionales que mantiene en Valkenswaard, Países Bajos. Este nombramiento en la cadena Groupe Casino no es simbólico. Atina tiene voz directa en uno de los gigantes del comercio europeo. Según el informe de gobernanza del grupo, Atina es uno de los 7 miembros del consejo y ejerce funciones en comités de responsabilidad social. Los cambios en el directorio también reflejaron una apuesta por rostros vinculados al mundo del patrimonio y de lujo, para proyectar una imagen renovada frente a inversionistas y mercados. Así fue el día de la muerte de John F. Kennedy Jr., hijastro de Aristóteles. El 16 de julio de 1999 es una fecha que aún resuena en las familias Kennedy y Onassis, pues aquel día John F. Kennedy Jr., hijo de Jacqueline Kennedy Onassis, con el asesinado presidente John F. Kennedy, perdió la vida en un trágico accidente aéreo. Kennedy Jr. pilotaba su propio avión Piper Saratoga rumbo a una boda familiar en Hyannisport, con su esposa Caroline Bessette Kennedy y la hermana de ella, Lauren Bessette, como pasajeras. La aeronave nunca llegó a su destino. Tras días de búsqueda, los restos del fuselaje fueron hallados en el fondo marino, frente a Martha's Vineyard. Las investigaciones concluyeron que la causa fue desorientación espacial durante la noche, agravada por neblina, visibilidad limitada y la falta de experiencia de vuelo por instrumentos del piloto. Kennedy no poseía licencia para vuelos bajo condiciones instrumentales, lo que lo dejó vulnerable ante la interferencia visual durante el descenso nocturno. Su muerte, junto con la de Caroline y Lauren, sacudió al mundo. Su muerte fue otro golpe simbólico para la saga Onassis-Kennedy, una línea emocional trazada desde las tragedias que rodearon a la familia Kennedy y también las tristezas de la familia Onassis, cuyo vínculo principal fue la ex primera dama, Jacqueline. ¿Jackie le pasó la maldición a los Onassis? Desde hace décadas circula la idea de que la familia Kennedy está marcada por una maldición, muertes prematuras, accidentes y calamidades diversas que parecen desafiar la lógica, han afectado a este linaje estadounidense. A raíz de su matrimonio con Aristóteles Onassis, muchos especulan que Jacqueline, y por extensión su linaje maldito, pudo haber transferido esa sombra al clan griego. Biografías y columnas sensacionalistas hablan de la fijación de Onassis con la desgracia. Algunos afirman que, tras la muerte de Alexander, Aristóteles comenzó a culpar a Jacqueline de traer mala suerte a su clan. Otros señalan que Cristina y Atina, atrapadas entre el apellido Kennedy y el apellido Onassis, vivieron destinos cargados de muerte, soledad y disputas. Ciertamente no hay manera de confirmar una maldición real, pero la narrativa literaria de la maldad heredada ha sido utilizada para explicar lo inexplicable, la acumulación de tragedias familiares en 2 dinastías unidas por ese matrimonio. La historia de la familia Onassis después de la muerte de Aristóteles es,
en muchos sentidos, un recordatorio de que la riqueza y el poder no protegen contra la tragedia. Desde la pérdida temprana de Alexander hasta los conflictos legales por la herencia, las muertes de Cristina, los accidentes y los divorcios, cada generación parece cargar con el peso de un legado de fortuna, cuyo precio pareció pagarse con dolor. Athina, la última heredera viva, representa la continuidad y al mismo tiempo la soledad de un linaje marcado por la fama, los escándalos y las expectativas incumplidas. La saga Onassis es más que un relato de millones y propiedades. Es una historia humana de amor, ambición, pérdidas y resiliencia. Entre islas privadas, caballos y tribunales, queda claro que el verdadero legado de Aristóteles no son solo sus barcos ni su dinero, sino la compleja red de relaciones, emociones y decisiones que moldearon a su familia mucho después de su muerte. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más sobre la verdad de lo que pasó con la familia de Aristóteles Onassis después de 1975. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.